Buenas tardes, nueva edición de Hola Doctor. Como todos los sábados estamos aquí en la pantalla de Canal 7 a partir de las 14:30. Y hoy vamos a hablar de una actitud solidaria que tienen muchas personas y que muchas otras tantas necesitan de esa actitud. Y es la donación de órganos, porque hay miles de personas que están necesitando un órgano para poder vivir mejor, para poder sobrevivir. Está con nosotros el doctor Pablo Mele. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, David, aquí andamos. Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Tu especialidad es nefrología? Nefrología. ¿Por qué estudiaste esto? ¿Dónde estudiaste esto? Yo estudié en la UBA, me recibí en la UBA como médico, hice muchos años fisiología renal en la UBA, que tiene que ver con el funcionamiento de los riñones, de ahí el interés por... Sí. Y siempre me gustó la clínica médica y creo que la nefrología es probablemente una de las más clínicas de las subespecialidades clínicas, ¿no? Claro. La nefrología, quiero decir, la nefrología es la subespecialidad clínica más clínica, a mi juicio. Claro. ¿Qué encontraste en los estudios cuando estudiabas riñones? ¿Qué encontraste en esos dos órganos que no son tan chiquitos, pero que están ahí atrás? ¿Viste? Como todo lo que está atrás uno no le presta la atención, no le da la importancia que tiene, ¿no? Sí, yo creo que en líneas generales uno cree, cuando digo uno, la población general cree que los riñones se encargan de eliminar el líquido y nada más, pero a mí me atrajo mucho todo el tema todo el trasfondo que hay detrás de la función renal, sobre todo la función hormonal que tiene el riñón, la función en la formación de glóbulos rojos, y sobre todo en el mantenimiento de lo que nosotros llamamos medio interno. Si se nos va para algún lado alguno de los minerales que están dando vuelta, siempre hay una participación del riñón para corregirlo. Claro, así que creo que tiene que ver con todo eso. Seguro. Además es una cosa interesante que no todos lo saben. Constantemente en nuestro organismo el 25% de la sangre circulante está pasando por el riñón. Necesita 25%. Necesita de un gran aporte sanguíneo por la gran cantidad de funciones que tiene, ¿no? Claro. Y a su vez ahí se filtra también. Y ahí se filtra, claro. Sí. De cuyo resultado termina siendo la orina. Exactamente. Desechando lo que no necesitamos y preservando a través de la absorción por parte del riñón, preservando lo que necesitamos que no se vaya del organismo. Claro. ¿Por qué nefrología y no urología? ¿Y cuál es la diferencia? Porque a veces la gente dice, no, tengo que... No, te corresponde el nefrólogo. ¿Cuál es la diferencia? Los urólogos, de cada uno? Los urólogos se encargan de ver toda la vía urinaria y no tanto el riñón. También se encargan de ver algunas enfermedades del riñón, pero sobre todo ven la pelvis, el uréter, la vejiga, la próstata. Ellos a nosotros nos ayudan muchísimo en la evaluación conjunta del paciente y en la resolución quirúrgica. Ellos operan, nosotros no operamos. Ellos meten mano ahí. Exactamente, ellos operan, nosotros... Claro. Nosotros vemos más el funcionamiento del riñón, de las dos, como dijiste vos, las dos habichuelas que hay detrás, a cada lado de la columna vertebral. Esa es la principal diferencia entre nosotros y ellos. Claro. Y de pronto cuando dicen, descubrieron un tumor en un riñón, ¿esa actividad de ellos? Exacto. Nosotros ayudamos en el diagnóstico y en la estadificación, ver en qué estadio está ese tumor. Luego, en la resolución quirúrgica tienen participación activa ellos, claro. ¿Una persona puede vivir sin un riñón? Sí. No sin los dos, obviamente. No, sí. De hecho existe por eso la donación con donante vivo, ¿no? Sí. Siempre yo contesto lo mismo cuando me dicen, ¿podemos vivir con un solo riñón? Sí, pero por algo tenemos dos. Sí, seguro. Esto tiene que ver fundamentalmente con que, el paciente que va a hacer las veces de donante renal, debe, luego de la donación, necesita de algún seguimiento para ver, porque existen, pueden haber alteraciones en el riñón que le queda que tenga relación con el hecho de que le falta el otro. Claro. Esa crestita que está arriba del riñón, ¿qué es? Suprarrenal. Esa es la glándula suprarrenal que no tiene, eso es resorte del... Nosotros algunas enfermedades suprarrenales vemos, pero sobre todo es resorte del endocrinólogo, porque es una glándula que tiene fundamentalmente función endocrina. Claro. Endocrina tiene que ver con las sustancias que circulan en la sangre y que tienen impacto o función en otro órgano.
Pero pueden alterarse también. Pueden alterarse. Sí, yo, por ejemplo, tuve un compañero que me dijeron, no, le descubrieron un tumor en la glándula. Suprarrenal, exactamente. Chiquita, está ahí, nosotros, eso lo ve, la Ajá. parte funcional sobre todo, la ve el endocrinólogo y la quirúrgica el cirujano. Pero está ahí, está ahí. Exacto, está, sí, o sea, tiene relación anatómica con el riñón, Sí, sí. no tanto funcional. Alguna función o vínculo funcional tiene con el riñón, pero están sobre todo relacionadas anatómicamente, están Correcto. una arriba del riñón. ¿Hasta qué edad más o menos o en qué etapa de la vida deja de crecer el riñón? O si cuando nacemos ya tenemos el riñón ya formado, no. No, el adolescente, el que está transitando por la etapa juvenil, luego de los 17, 18, 20 años, cuando nos formamos, cuando logramos a nuestra estatura, el tamaño del riñón tiene relación, o sea, un vínculo directo con el tamaño del cuerpo humano. Por eso generalmente en las mujeres es más chico que en el hombre. Sí. Pero deja de crecer luego de que dejamos de crecer nosotros. Claro. O sea, un hombre alto, Exactamente, de bombo grande. exactamente. Yo voy a esperar en vos encontrar un riñón más grande que en una persona que mide 1,60 m, por ejemplo. Sí. Y la función obviamente que no cambia nada. No, nuestros riñones normalmente empiezan a disminuir su función luego de los 35, 40 años muy lentamente. Ajá. Entonces es esperable que un anciano tenga una función menor a la de alguien que tiene 45 o 50 años. ¿Y en qué tipo de cosas, de funciones empieza a disminuir? ¿En qué tipo? ¿En qué tipo de función? No, sobre todo en la filtración. Ah. Nosotros vemos que en la filtración, si nosotros evaluamos la filtración de un anciano, va a tener menos filtración, Sí. y eso nosotros lo medimos en porcentaje. Si normalmente tiene que tener 100% de función, luego de los 45 o 50 años empezamos a tener 95, 93, 90. Pero vos me querés decir que el resultado del análisis va a ser distinto. El resultado del análisis va a ser distinto. ¿Y exacto. en qué cosas en particular? Sobre todo la urea, la creatinina, que son dos valores que siempre la gente se fija, sobre todo el que tiene enfermedad renal va y se fija en la urea, La urea y la creatinina, que son dos sustancias que ¿Qué significa nosotros... una y otra? Son distintas pruebas, pero una tiene mucha vinculación con la función del riñón y con lo que comemos. Sí. Y con ¿La urea o la urea, sobre todo. La creatinina es un producto del metabolismo nuestro que Sí. se filtra solo por riñón, entonces nos sirve para medir funcionalidad. Yo, viendo cuánto filtra de creatinina, digo, esta persona tiene 50% de función, 40, 30, 20, lo que fuera. Sí. ¿Y una persona cada cuánto debería hacerse un análisis de riñón, de orina para saber cómo está el riñón? No, la pregunta es clara. El tema es si va acompañada, si esa persona tiene hipertensión arterial, si tiene diabetes. Pero supongamos que no tenga nada, yo creo que cuando se hace un análisis periódico debe pedirse una urea y una creatinina, Siempre, porque no nos da está mucha mal. información al clínico y al nefrólogo, obviamente. Claro. Sí. ¿Qué significa la proteinuria? La proteinuria es un estado, digamos... A veces se tiene la proteinuria alta. Exacto. Eso es como decir tengo fiebre. ¿Pero por qué tengo fiebre? Porque tengo una neumonía, una gripe o lo que... La proteinuria es un signo de que el riñón está sufriendo por algo. Tenemos que ir a buscar por qué está sufriendo. Ajá. Pero ya hace muchos años que se ha descubierto que cuanto más proteína eliminamos por orina, peor le va a ese riñón en cuanto a función. Claro, por eso hay que ver cuál es la causa y tratarla. Claro, o sea que el riñón no debiera dejar que pase. No debiera, exacto. Claro. La poca proteína que filtra el riñón la tiene que recuperar. Cuando aparece en la orina, en el producto final, algo está escapándose del riñón y hay que ver por qué. ¿Y qué puede ser ese algo? ¿Qué alternativas hay? Muchas enfermedades, pero sobre todo a nosotros nos ayuda mucho la biopsia renal. La biopsia. La biopsia, el obtener un pedacito de tejido mediante una agujita chiquitita, finita, y verla en el microscopio, eso nos permite a nosotros saber sobre todo cuál es la causa. ¿Qué es lo que puede ser? Hay un grupo de enfermedades que se llaman glomerulonefritis, enfermedades del glomérulo. El glomérulo es el filtro, el paraguas por donde se... Adentro. Exacto. Todo el filtro por donde se inicia la formación de la orina. ¿Son las venitas chiquititas? Exactamente, tal cual. ¿Sí? Claro. Y ahí ustedes hacen una biopsia y ¿qué? Y vemos en el microscopio qué es lo que le está pasando al riñón, dónde está sufriendo, qué parte del glomérulo está sufriendo, y le ofrecemos, habitualmente hay un tratamiento, a veces no hay tratamiento y solo hay seguimiento, pero podemos ponerle nombre y apellido. Claro. Y ya que estamos hablando de eso, y antes que hablemos de trasplante, que lo vamos a hablar en la segunda parte, que es lo que nos convoca, es
¿Los tumores son fáciles de percibir o a veces uno los encuentra porque de casualidad? Exacto. La mayoría de los tumores renales son lo que nosotros llamamos incidentalomas. Incidentalmente se descubren, porque se hizo una ecografía, porque tenía una... Por eso es de muy buena práctica que el ecografista, cuando hace una ecografía abdominal... se dé una vueltita. Exactamente, tal cual, porque la mayoría son detectados tempranamente y operándolo se cura. Sí, sí, pero no te da un signo de decir, cuando vos haces un análisis, ¿no te dice te puede llegar a tener un tumor? No, algunos tumores pueden llegar a hacer que el riñón elimine sangre, pero no siempre pasa eso. Y a veces consultan porque están eliminando sangre, o sea, tienen lo que nosotros denominamos hematuria, sangrado por la orina. Y cuando uno sangra por la orina no significa que sea tumor, pero no, ¿qué puede significar? Infección urinaria, cualquier cosa. Hay muchas enfermedades que pueden dar, pero bueno, una de las que siempre tenemos que tener bajo sospecha y ir a buscarla es cuando el tumor renal. Que es complicado. Que es complicado porque la mayoría requieren de cirugía. De cirugía, hay que sacarlo. Exactamente. Automáticamente. Y sobre todo, no es una enfermedad del adulto. En los chicos, los chicos tienen enfermedad renal, enfermedad renal tumoral. Y de hecho se curan operándolo. ¿Se da más o se da...? No se da más, pero es una patología. Existe, es complicado. Sí. ¿Me permitís que hagamos una pausa y hablamos de lo de trasplantes? Los trasplantes. Dale, cómo no. Estamos con el doctor Pablo Mele, conocido nefrólogo de Bahía Blanca, hablando de los riñones, pero ahora en la segunda parte vamos a hablar de lo que nos convocó. Porque en el PENA están trabajando desde hace muchos años el tema de los trasplantes de riñón. Una cosa interesantísima que uno piensa que solamente se hace en otros lados, en determinados institutos privados. No, acá en Bahía Blanca, en el PENA. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Servicios de emergencias están pensados para la atención de los pacientes críticos o potencialmente críticos. Es por eso que pedimos, si la patología no es grave, no consulte nuestras guardias. Usemos adecuadamente las guardias de emergencia. La guardia de hospitales es para personas con problemas graves y urgentes. Por situaciones que no requieren una atención inmediata, acércate a un consultorio médico o a una unidad sanitaria. Seamos responsables, ayudemos a salvar una vida. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de este programa especial de Hola Doctor, en el cual vamos a hablar ahora sobre el tema de los trasplantes renales que se realizan en el Hospital PENA. Pablo, ¿cuándo empezó con esto? ¿Cuándo surgió la idea esta de utilizar el PENA o hacer estos tratamientos en el PENA? La práctica trasplantológica en la ciudad se instaló en el año 93 en el Hospital Italiano, después con algunas idas y venidas después yo retomé el tema con el doctor Carlos Yamun en 2004 en el Privado del Sur. Y lo del PENA surgió en el 2005, 2006, con la intención inicialmente de que se hagan las evaluaciones pretrasplantes acá en la ciudad
Sí. y el paciente y el paciente se pudiera trasladar después a Buenos Aires a trasplantarse allá, porque todavía no estábamos previo, la habilitados. preparación de Exacto. sí. Después, en el 2009, fuimos habilitados en el PENA por el INCUCAI y ahí arrancamos con los trasplantes. Nuestro primer trasplante fue en diciembre del 2009. El 3 de diciembre, el Día del Médico. Ah, mira vos. Sí. ¿Te acordás a quién? Sí, la paciente se llama... sí, claro que me acuerdo. Fue un donante vivo. La hermana le dio a María Rosa Barrera. Sí, la nombro además porque tenemos un vínculo. ¿Cuál es la situación de ella? Ella vive. Ah, ¿vive? Sí, con una función renal normal. La vamos Muy a bien invitar está. acá, la vamos a invitar. Sí. ¿De dónde es? ¿De acá? Es de Bahía Blanca, sí. Ajá. Sí. ¿Qué significó eso? Porque de pronto uno dice, vamos a empezar a trasplantar, pero... Sí, Pero en cuando primer empieza el operativo... Y claro, sí. No, a ver, en primer lugar que el INCUCAI te reconozca como un centro de trasplante. Sí. Primero, el INCUCAI hace dos reconocimientos. La institución, que en este el caso PENA, y el equipo después Sí. con cierta... Bueno, para que un equipo sea habilitado por el INCUCAI tiene que reunir algunas cualidades de formación previa y todo lo demás. Entonces, en primer lugar fue el reconocimiento después de haber trabajado Sí, claro. arduamente. Y bueno, y después, a ver, más allá del logro personal y grupal que tuvimos e institucional, esta cosa de que el paciente no tenga que viajar para trasplantarse es una cosa que es fundamental. No solamente trasplantar, sino el resto. Y después el seguimiento, Claro, el seguimiento posterior. claro. El paciente inicialmente, antes el paciente tenía que viajar a Buenos Aires, se trasplantaba, si tenía suerte, y después tenía que quedarse no menos de 3 meses a los controles, para los controles. Nuestros controles en el posoperatorio son muy intensos, entonces inicialmente son semanales, no podían viajar, no podían viajar a Bahía y volver. Así que eso fue una gran ayuda para los pacientes. ¿Te acordás quiénes eran los que estaban contigo en aquel entonces? Son los mismos que estamos ahora. ¿Son los mismos? ¿Cómo es el grupo? El grupo está conformado por varios, pero bueno, yo soy el jefe de equipo de trasplante, el subjefe es un urólogo, el doctor Javier de Rosas, después está Ramiro Korsunski, el resto de los nefrólogos, la doctora Matoso, la doctora Dipino, la doctora Verónica Parisi, que se incorporó recientemente con nosotros a trabajar. Y luego hay 2 urólogos más, el doctor Damián Borelli y después me estoy olvidando de alguien más, pero ya me voy a acordar. Pero a ver, esos son los nefrólogos y los urólogos, pero después hay un grupo de gente enorme dedicada a trasplante, entre enfermería, técnicos de diálisis, técnicos de enfermeros de diálisis, la gente que está en quirófano, los anestesistas, así que no, son un grupo... O sea, es un equipo muy grande. Sí, es un equipo grande. Claro. Cada vez que digamos, cuando nos llaman por algún operativo de trasplante, se arma una linda, digamos, como digo yo, porque tenés que convocar un montón de gente y bueno, y que esté todo más o menos aceitado como para que no... Pablo, una consulta que me han hecho es, ¿por qué las evaluaciones previas no todas se hacen acá? O la pregunta es si se hacen o si hay algunas que no se hacen acá y por qué. Claro, no, fundamentalmente los que no se pueden evaluar en Bahía Blanca y se tienen que ir a Buenos Aires o a La Plata es porque son pacientes que tienen alguna obra social que cuya habilitación no tiene el PENA. Ajá. Concretamente no tenemos habilitación por parte de PAMI o por parte de OSECAC, por ejemplo, de enfermedades. No, tampoco. Ellos tienen sus centros en Capital Federal para trasplantar. PAMI es más amplio, tiene centros en Mar del Plata para trasplantar, ¿no? Centro en Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, pero no, hace unos años tuvimos la inspección por parte de PAMI, pero nunca nos habilitaron para trasplantar PAMI. O sea, y ellos que tienen que irse a Buenos Aires. Pero para tienen trasplantarse, que elegir. Yo pensé que también lo previo a ir a estudiarse, nosotros lo tenemos que, digamos, los pacientes que están dializándose y que tienen, por ejemplo, PAMI, tienen que elegir un centro de trasplante habilitado por PAMI. Está bien. Y tienen que nosotros les sacamos el turno para que ellos vayan un día, exactamente, en 2 o 3 consultas en todos los estudios pretrasplante y ahí ven si están en condiciones de formar parte de la lista de espera. Y después cuando hay un operativo lo tienen que llamar y se trasplanta ya. ¿Hay alguna idea? Yo siempre lo hablaba con José Luis Lacolia, pero bueno, lamentablemente no está entre nosotros. ¿Hay alguna idea de cuántas personas habría en Bahía Blanca que están necesitando un riñón? Y en Bahía Blanca, a nivel nacional son sí, pero digamos aproximadamente, y esto es un número más o menos reconocido internacionalmente, el 20% de los pacientes en diálisis están en condiciones de estar en lista de espera. Hay un 80% que no, por distintas enfermedades, que no pueden trasplantarse. Pero en Bahía Blanca,
aproximadamente hay 300 personas en diálisis, así que estaríamos hablando de 60, 70 personas con necesidad de tener un riñón, ¿no? Sí, ¿y en qué momento llegás a la necesidad? Cuando la diálisis no... A ver, nosotros tenemos la costumbre, y los nefrólogos en general tienen la costumbre, que un paciente ingresó a diálisis y rápidamente se lo evalúa claro. Porque está súper demostrado que cuanto más tiempo pasa en diálisis, tiene menor sobrevida, menor impacto positivo sobre el paciente para trasplantarse. Entonces, ni bien ingresó a diálisis, el paciente ya empieza con las evaluaciones para ver si está en condiciones de... Ahí está más preparado que después. Exactamente. Porque hay un desgaste. Exactamente. Claro. Operan a un paciente, ¿no? ¿Cómo se lo prepara para operarlo? El paciente está en condiciones de ser trasplantado porque está en lista de espera. Sí, correcto. El día del operativo nos llaman por un operativo y antes de recibir el riñón, el paciente lo convocamos al hospital y le hacemos lo básico de un preoperatorio. Sí. El prequirúrgico, radiografías, una ecografía, se lo interna, se le da determinada medicación previa a la cirugía y bueno, y después va a quirófano. ¿Pero son con donantes vivos? No, eso es que sucede con un donante cadavérico. ¿Ustedes hacen con vivos también? Sí, también. Con donante vivo se necesita una estrategia un poco más, una logística un poco más sofisticada porque se necesitan 2 quirófanos, 2 equipos quirúrgicos, 2 anestesistas. Entonces, es una práctica que en el país, si bien está muy difundida, siempre se hace menos que los cadavéricos. Claro. Pero sí, en ese caso, bueno, se programa el día, la hora, y los 2 pacientes se encuentran internados, tanto el donante como el receptor están internados 24 horas antes para las evaluaciones últimas, finas de último momento, y generalmente se hace a la mañana, a las 8, 8:30 de la mañana. Sí. Y bueno, y van los 2 a quirófano. Contame, el que donó, ¿cuál es la situación del que donó? Que ya hablamos hoy que pueden vivir con un riñón. Pero exactamente. El que donó necesita de controles posteriores. El paciente que donó, tengamos en cuenta que es un paciente que no tiene ninguna enfermedad. No tiene problema. Exactamente. Pero necesita controles, sobre todo análisis en sangre, análisis de orina y control de la presión. De la presión. Arterial. Arterial. Entonces, lo convocamos con cierta frecuencia inicialmente y después una vez por año. Mira. Generalmente ellos tienen su médico que lo controla, porque el control es muy básico y mediante análisis y control de la tensión arterial lo vamos viendo. El receptor, ¿en qué momento usted dice vamos bien? ¿Cuando viene la primera gana de orinar? Sí, a ver, ¿Y en qué momento se produce eso? ¿O hay distintos...? Lo básico, a ver, los pacientes cuando se trasplantan pueden salir de quirófano con el riñón funcionando o no. El riñón cuando no sale funcionando de quirófano no es algo que nos alerte mucho porque sabemos que tiene que ver con el sufrimiento de haber estado fuera del cuerpo. El estrés. El estrés, exactamente. Entonces hay porque que esperarlo. Sufre exactamente, estrés. Claro. Hay que pasarlo por ese órgano, una vez que sale del donante, necesita un tratado especial con líquidos y enfriamiento para disminuir el metabolismo. Y todo eso no está exento, digamos, de riesgo. Uno de los riesgos es que no orine de inicio. Pero la mayoría se largan a orinar entre los 5 y los 7 días. Nosotros los apoyamos... Mirá, no en el mismo día, no. No. Hay que esperarlo, incluso hay que dializarlos. Sí. Hay que dializarlo al paciente. Claro, porque queda todo exactamente. Pero bueno, estos 3 últimos trasplantes que hicimos en el mes de mayo, afortunadamente salieron todos orinando de quirófano, ninguno necesitó. ¿Qué personas eran? Sí, eran una mujer joven, no, todos jóvenes, 2 hombres, uno 54, 39 y 43. Mira vos. Sí, jóvenes. ¿Y recibieron de quién? ¿Cadavérico? Cadavérico, los 3 cadavéricos. No saben No, nosotros algunas veces sabemos, pero hay una cuestión ética que eso no se informa. Por respeto obviamente al fallecido y a la familia. Tal cual. Y además es una exigencia, y bienvenido, es una exigencia del INCUCAI. Pero sí, bueno, anduvieron bien. Claro. ¿Y cómo es la vida posterior de él? Empieza a orinar y ¿cómo es la vida? ¿Cómo sigue? La vida posterior necesita de controles. Tiene en el organismo tiene en su organismo un órgano extraño, entonces siempre existe el riesgo de rechazo.
necesitan estar bajo inmunosupresión, bajo drogas que bajan la inmunidad. ¿Toda la vida? Sí, sí, toda la vida. Para que no se produzca ese rechazo. Seguro, para que no se produzca. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo uno puede ir reduciendo esa inmunosupresión para que tenga menos efectos adversos de la inmunosupresión. Pero como toda inmunosupresión siempre está el riesgo de infecciones, entonces necesitan de controles. Pero un paciente que llegó a la estabilidad, a los 6, 7 meses que está estable, nosotros los vemos cada 2 meses. ¿Puede hacer actividad deportiva? ¿Puede hacer todo? Puede ser cualquier tipo de actividad. ¿Tiene que tomar mucho líquido? Tiene que tomar líquido. ¿No puede tomar alcohol? No, sí, pero con la justa medida social. Tiene que cuidar ahí. Exactamente, sobre todo la dieta más que el líquido. Es muy importante la dieta, que no sobrecargue. Y sobre todo que no sobrecargue al riñón de una dieta rica en proteínas. Correcto. Puede comer proteínas, de hecho tiene que comerlas, pero tiene que no tener una dieta súper rica en proteínas porque no le va a ir bien al riñón. Pablo, la última, y daría para mucho más. ¿Qué mensaje a la gente, no? Porque a veces la gente tiene dudas, ¿no? Bueno, después que apareció la ley esta nueva, todos somos donantes hasta que no demostramos. No, yo creo, sin ¿Qué duda. mensaje No, no sé si mensaje. Yo siempre que tengo la oportunidad mi gran agradecimiento es a esta cosa altruista que tiene la población de donar. Porque acá no hay comercialización de ningún tipo, no hay ningún tipo de interés, y sobre todo estar pasando por un momento terrible de la pérdida que generalmente son jóvenes. Sí, seguro. La pérdida de un ser querido y tener este gesto de donar órganos, yo creo que el principal mensaje es las gracias a esta gente, ¿no? Seguro. Te agradecemos. No, por favor. Un gusto. Hemos hablado con el doctor Pablo Mele, que es nefrólogo del Hospital Pena, muy conocido acá en Bahía Blanca, que él va a recibir un presente de Brix, como todos los invitados acá a este programa. Y nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Chao, hasta entonces.